hablar hoy de un tema que se llama Pensando en mí. Dice una frase que encontré, dice: hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo, dijo Benjamin Franklin. Pero creo que hoy el Espíritu Santo será más fuerte y va a traer un quebrantamiento y un discernimiento a nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos conocernos en muchas áreas y de repente nos vemos haciendo cosas de las que pensábamos que no éramos capaces de hacer, o que pensábamos que habíamos dejado ya atrás y que ya no hacíamos, pero vuelve a surgir a veces. Un día caluroso o mucho tráfico y con bloqueos, a veces puede sacar de nosotros cosas que pensamos que ya no existían, ¿no? Puede sacar ese mal carácter, puede sacar algunas malas palabras y algunas malas actitudes, ¿sí? Una injusticia a veces puede sacar de nuestra vida cosas que pensamos que ya no estaban, pero a veces ahí están, ¿no? Y la humanidad en sí a veces está acostumbrada a centrarse en sí misma. Muchas frases, de hecho, que nosotros conocemos, que decimos, que escuchamos, están centrados o tienen como centro a la propia humanidad. Mucho del pensamiento humano, de hecho, gira en torno a sí mismo. Y si nosotros somos honestos y hacemos una evaluación, muchos de los versículos, incluso que los cristianos nos aprendemos primero en nuestra mente y en corazón, giran en torno a lo que voy a recibir de parte de Dios, a las promesas. A veces tenemos como naturaleza el centrar las cosas en nosotros mismos, pero creo que un pasaje de la Biblia nos puede enseñar a cambiar ciertas cosas de nuestra vida. Vamos a Lucas 7, 36 al 50. Dice Lucas 7, 36, dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Es en la Nueva Versión Internacional, se me olvidó decirle ahí arriba Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Dice: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y aquí la Biblia entonces nos habla o centra la enseñanza en dos personas en sí. Una, el fariseo, que como una muestra de respeto o tal vez de querer conocer realmente quién era Jesús, lo invita a su casa para comer, ¿no? Ahora, si nosotros nos remontamos a la época del tiempo de Israel, los fariseos era la clase gobernante. Estamos hablando de alguien a quien percibía una cantidad de ingreso muy superior a la normal, sí, y que invita a Jesús a su casa, así como una muestra de respeto, pero para él una comida era cualquier cosa. Así como invitó a Jesús, pudo haber invitado a muchas otras personas a lo largo de ese año. No era nada especial, lo único que hacía este fariseo es que quería escuchar y ver realmente de qué estaba hablando Jesús, sí. Pero el fariseo comete el error de tratar a Jesús como cualquier invitado que había tenido en su casa. No así el otro personaje del que nos habla la Biblia, y es esta mujer. El fariseo tenía la actitud de pensar: quiero escuchar a Jesús para ver qué me puede dar, para ver qué nuevo trae, qué cosa puedo aprender de él. Pero él estaba centrando su actitud en sí mismo. La actitud de la mujer, por el contrario, estaba pensando: ¿qué le puedo ofrecer a Jesús? Otros versículos de la Biblia nos hablan de este mismo pasaje y nos dicen, o nos pueden abrir un poquito más y nos hacen ver que era una mujer que no tenía una buena vida, una mujer pecadora, como le llama en este pasaje, ¿sí? Y ella, dentro de todas las cosas que consideraba valiosas, incluso no consideró su propia vida como valiosa y buscó de lo mejor que tenía y encontró este frasco, ¿sí? Este frasco de perfume puro tenía un valor. ¿Cuántos de aquí se han echado un perfumito de 200,000 pesos? ¿No? Recuerdo, ahorita me acordé hace unas semanas con mi esposa
de una fiesta que tuvimos con unos amigos. Y recuerdo que fuimos a comprar un pastel que nos hablaron que estaba muy bueno y no sé qué. Y cuando llegamos a comprar el pastel, 800 pesos el pastelito. Un pastelito así, ¿no? Y recuerdo que pues ya nos repartimos las rebanadas, íbamos con nuestros hijos. En esa época solo estaba Nadia, estaba como la edad de Jesse más o menos, si no mal recuerdo. No, estaba un poquito más chica. Pero recuerdo que le dimos un pedacito de pastel y no se lo acabó y dejó un pedazo. Y uno de mis amigos decía, no, cómetelo porque estás dejando 50 pesos ahí, dice, ¿no? Porque el pastel estaba re caro, ¿no? Y imagínate, el valor y el valor de ese perfume, lo que le costó a ella obtenerlo, pero no lo piensa y decide que tiene que llevarle algo a Jesús. Algunas personas, y yo coincido con ellas estudiando este tema, dicen que ella realmente no valoraba su vida, pensaba que su vida no tenía ningún valor y que tenía que llegar con Jesús con algo que para él, que a su vista de ella pudiera darle el valor de poderse presentar delante de él. Ahora puede ser una actitud que algunos podamos juzgar como que pues tenía un menosprecio por sí misma o tenía baja autoestima o lo que tú quieras, y tal vez sí, pero lo importante aquí es que ella tenía una actitud de saber quién era Jesús, que no iba a ver a alguien más. Por eso ella estaba pensando en darle lo mejor, que tenía, a pesar de la vida que llevaba, un alto concepto de Jesús, y por eso llegaba o quería verlo, pero no quería llegar con las manos vacías. Decía, no sé si me va a recibir Jesús, pero por lo menos quiero darle algo, por lo menos quiero llevarle algo. Y no le lleva cualquier cosa, le lleva lo mejor que tiene, ¿no? Y esa es la diferencia entre la actitud de un hombre que estaba acostumbrado a invitar a personas a comer a su casa y que tuvo a Jesús como cualquier otro invitado, y una mujer que no sé cómo le hizo para colarse, para empezar. Porque dice la Biblia, como lo vamos a leer más adelante, que muchos la reconocieron y dijeron, esa mujer es una pecadora, ¿sí? ¿Cómo le hizo para entrar en casa de un fariseo que era un religioso al 100%, que no se contaminaba de nada? ¿Quién sabe? Se disfrazó, no sé qué hizo, pero se metió. Y estando ahí, ella le ofrece algo a Jesús. Dice el versículo 38, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Muchas veces decimos da sin esperar nada a cambio, pero la verdad es que siempre quedamos si esperamos algo, aunque sea una sonrisa de satisfacción. El fariseo había invitado a Jesús, como te dije, estaba esperando algo de Jesús, ¿no? Y la mujer también, pero la mujer tuvo la precaución o el corazón de decir que sí buscaba algo, pero que antes de recibir ella quería dar. Y esa es la diferencia, y eso es por lo que te decía en un principio, que a veces muchos de nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos centrados en las necesidades, en los problemas, en las preocupaciones que tenemos. Y sí lo entiendo, somos seres humanos, sentimos, pasamos por muchas cosas, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando Jesús está, no solo se trata de recibir. Y la actitud que nosotros mostramos ante la presencia de Dios es la que va a determinar muchas veces qué recibimos. ¿Qué recibió el fariseo al final de todo? Más que el poder presumir que Jesús estuvo en su casa en algún momento, pero no recibió nada más. Sí. Y una mujer que antepone el recibir al dar, dice la Biblia al final de esta historia, y lo vamos a leer más adelante, que se va haciendo salva y en paz. Son cosas que nosotros tenemos que
valorar y que nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces no tenemos la actitud correcta delante de la presencia de Dios. Dice Hebreos 11:6, un versículo que muchos conocemos. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le busca, de los que le buscan. Y este versículo nos habla precisamente de esa actitud que tenía la mujer. Primero, buscar a Dios, sabiendo que Él era Dios, sí, y saber que era el único que podía resolver el problema o la situación que había en su corazón. Dice el versículo 40: entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 le amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. ¿Sí? Y esto tiene un significado. ¿Sí? El significado de no dar agua a los pies y no lavar los pies de la persona que llegaba a tu casa. Fíjate lo que dicen los historiadores. Muchas personas podías invitar a tu casa, pero no a todas les lavabas los pies. Los historiadores dicen que solamente invitabas a tu casa y le lavabas los pies a las personas si tú creías que esa persona, número 1, lo merecía, y número 2, era una autoridad mayor a la tuya. Y Simón no lo creyó. Por eso no le lavó los pies a Jesús. No es solamente un acto que Jesús esté hablando por hablar. Estamos hablando de un hombre que no supo darle lugar a Jesús en su casa. Por eso te decía que era un invitado más para él nada más. ¿Sí? Pero ella dice: me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Nadie hacía esto en un hogar. Nadie recibía así a un invitado. Solamente aquel que creía que quien estaba visitándolo tenía un poder divino. Solamente harías eso en la cultura judía si supieras que es Dios el que está entrando en tu hogar. Pero no lo harías por nadie más. Y esta mujer lo hizo. Tú no me besaste, dice, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Y el beso también tiene un significado. Y ese significado, que todos lo podemos entender, es de amor. Cuando una persona del pueblo judío llegaba a una casa y se le lavaba los pies, hablaba de que lo tenían como una autoridad superior en ese lugar. Pero cuando después de eso lo besaban como una muestra de bienvenida, estaban hablando de que no solamente era una autoridad civil o una autoridad por lo que tuviera, sino que era alguien que moralmente era superior a él. Y entonces no solamente le dabas el reconocimiento como superior, sino el reconocimiento en amor en tu corazón. Y Simón tampoco tuvo ese afecto para con Jesús, pero la mujer sí. La mujer no solamente no besó sus mejillas o no besó su frente, sino que besa los pies de Jesús. Por eso te digo, dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y aquí está Jesús hablándole a Simón. ¿Sabes cuál es el centro de esta historia? Contrariamente a lo que muchos de nosotros nos podemos imaginar. Yo estaba estudiando este pasaje de la Biblia y me di cuenta de algo por medio del Espíritu Santo hablando a mi corazón. Este pasaje no es el pasaje que esté hablando acerca de una mujer que da una adoración en espíritu y en verdad y que antepone una
antepone a Jesús a cualquier cosa en su vida, aunque es parte del mensaje, pero este mensaje se centra en un hombre que es Simón. Jesús permite que pase todo esto porque quiere enseñarle algo a Simón. Permite que sea avergonzado, porque cuando Jesús le habla estas palabras a Simón, el fariseo, es algo que causa un choque en su vida. Sí. De repente un hombre al que él invita en su casa y por el cual no siente que sea una autoridad, está dándole una lección. Y las palabras que Jesús habla a Simón son irrefutables. Simón no puede decir nada a pesar de su conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, que se sabía los versículos de memoria. Él no tiene cómo contestarle a Jesús. Y entonces choca contra él su amor propio, choca contra él su orgullo, choca contra él todo el conocimiento que traía de sí mismo y lo que él pensaba que era, y de repente se da cuenta que es alguien que no conoce a Dios. Y Jesús se lo está diciendo. Mira cómo esta mujer que es pecadora puede ver en mí algo que tú, teniendo tanto conocimiento, no puedes ver. Y muchas veces así nos pasa. Nos confiamos, nos olvidamos de quién es Jesús. En una ocasión yo estaba hablando con un chico de la UAPJO y yo les hablaba acerca de Jesús, y el chico me decía, oiga, dice, pero pues sí, dice, Jesús murió, pero murió porque murió por millones, dice. Si yo supiera que dando mi vida se van a salvar millones, pues también me mato, dice, ¿no? Y todos sus compañeros decían, no, pues sí, yo también, ¿no? Muy valientes todos en ese momento, ¿no? Tenía cierta lógica lo que él decía. Y le dije, ¿sabes cuál es el detalle, hijo? Le digo, que así nada más hubiese sido tú el único pecador entre millones en la humanidad, Jesús habría hecho lo mismo por ti. Y me dijo el chavo, no lo hubiera hecho por uno. ¿Tú qué piensas? ¿Lo hubiera hecho por uno? Hubiera dado su vida por uno, si ya tiene millones. Pero la Biblia dice que dejó las 99 y fue por una. No dice que fue a buscar a las 99 porque tenía una. Entonces no se trata de una cuestión de números, se trata de una cuestión de amor, que Él nos amó. Y así hubiese sido nada más tú el único que hubiese sido necesario salvar, Él lo hubiera hecho por salvarte. Olvidamos el peso de lo que Jesús hizo, pero hoy en esta noche nosotros estamos aquí para entender que muchas veces Dios nos habla, y cuando a veces nos habla nos duele. Y no es un dolor físico, sino que es un dolor que viene a nuestro corazón por causa del crecimiento que Dios quiere que venga a nuestra vida. No es agradable cuando te hacen ver tu realidad. Es penoso, a veces es muy vergonzoso. Pega en el amor propio, en nuestro orgullo. Pero solo el que sabe escuchar es el que puede crecer. El que no, siempre permanece igual. Siempre permanece igual. Solamente el que sabe escuchar, a pesar de que le cause pena, a pesar de que diga ay, y le duela, a pesar de que ya se sentía algo y de repente se da cuenta que no es, solamente aquel que sabe escuchar y reconocer es el que puede crecer. Cuesta cuando llevamos ya cierto tiempo siendo cristianos. Cuesta cuando tal vez dentro de la iglesia, por una cuestión de orden, se te ha dado cierta autoridad. Y a veces cuesta porque nos confiamos. Y no entendemos que Dios siempre va a esperar de nosotros honra y adoración. Y que nosotros reconozcamos en Él la autoridad que Él es. Que no es alguien más,
Que su presencia no es algo más. Que su presencia implica que nosotros seamos como esta mujer, que reconozcamos en Él a Dios y le demos lo mejor que hay en nosotros. Que cuando nosotros venimos a la iglesia, le demos lo mejor. Que cuando servimos, le demos lo mejor. Que cuando se nos hace un llamado para hacer algo, le demos lo mejor. No me jacto de nada, pero yo no tengo ningún problema con servir a Dios en el área que Él me mande a servir. Yo a veces escucho algunas personas que dicen, no, donde sea, pero ahí en Combo yo no quiero estar con los niños. Una vez una persona me dijo, oye, donde sea, pero ahí, no, le digo, no te preocupes, te guardamos un lugar hasta allá enfrente, le digo. Una silla acoginada para que recibas de primera mano ahí con los conferencistas. ¿En serio? Pues no, le digo, vente a servir con él. No nos damos cuenta los tesoros que nos estamos perdiendo por tener una mala actitud ante la presencia de Dios. Y a veces somos como ese fariseo que recibe a Jesús en su casa, come con Él, se sienta con Él, habla con Él, pero hasta ahí nada más. Y solo tenemos un recuerdo de que Él estuvo ahí en algún momento, pero nos quedamos sin nada. Porque no le damos la honra de lo que tiene, o de lo que Él es, mejor dicho. Hace 15 años, ¿cuándo fue, Selene? Hace 10 años. Estamos en una reunión y yo recuerdo que con mucho esfuerzo compramos un terreno y debíamos todavía un 30% tal vez del valor del terreno. Y yo recuerdo que estábamos en una reunión y en esa reunión se hizo un llamado para si querías dar una ofrenda y adquirir terrenos para la iglesia, ¿no? Y yo recuerdo que pues yo dije, pues sí, voy a buscar a ver, juntar y doy, ¿no? Como todos, un deseo en el corazón de dar y ofrendar, pero estaba yo pensando en eso y estaba a punto de decirle a Selene, oye, poniéndonos de acuerdo como matrimonio, ¿cuánto damos? ¿Qué esfuerzo hacemos? ¿No? Cuando en eso vino hacia esta parte de allá y de repente veo el terreno que nosotros habíamos adquirido y estaba repleto de almas, ¿sí? Lleno de almas. No sé cuántas había, el terreno no es muy grande, pero yo vi miles de almas ahí. Y vi esas almas allá y de repente vi una figura como de un pastor vestido de blanco, ¿sí? Se asemejaba en mi parecer, aunque yo sé que no era él, pero era tal vez por el deseo de mi corazón, se asemejaba a mi abuelo que fue pastor de una iglesia. Y de repente esa persona que estaba vestida de blanco se voltea hacia mí y me dice, dámelo, hijo. Era todo lo que teníamos. Y todavía estábamos endeudados por eso. Yo me quedé pensando, me afectó, les soy honesto, me afectó demasiado. O sea, no era una decisión de decir, sí, Señor, ya te lo doy. Y no le dije nada a Selene. Nos fuimos a la casa, pero ya no aguanté y me encerré en un cuarto y me puse a llorar. Y Selene entró toda asustada, ¿no? ¿Qué te pasó? Y le digo, es que tuve esta visión y esta persona me dijo, dámelo. Pero estaba yo llorando y llorando. Y ella, de verme llorar, yo creo que también se puso a llorar, ¿no? O sea, digo, no soy de los que está llorando todo el tiempo, llore y llore, ¿no? Y ella se quebrantó también y me dijo, Jesús, pues si es una visión de Dios, hay que hacerlo. Le digo, pero ni siquiera lo hemos pagado. ¿Cómo voy a darle a Dios algo que ni he pagado? Le digo. Y me dice, no sé cómo le vamos a hacer. Dice, pero entonces fuimos a la casa del pastor y le digo, pastor, tuve esta visión, vi esto y aquí está el terreno, yo no quiero ser desobediente. Le digo, pero le voy a ser honesto, le dije. La verdad es que me duele mucho darlo porque es todo lo que tengo, le dije. Y me dijo, pero obedece, hijo. Sí, pastor, le digo.
Entonces lo entregué, apenas estaban en trámite las escrituras, entonces fuimos al notario y ya cambiamos para que no fuéramos nosotros los dueños, sino la asociación, la iglesia, pues. No sé cómo Dios hizo el milagro, pero logramos juntar para pagar ese terreno y que quedara ya sin problemas ni nada. Tiempo después, la verdad es que yo batallé con ese sentir de que de repente no tenía nada, ¿no? Yo decía, si algo me pasa o algo, a Selene no le voy a dejar nada, dije, ¿no? Más que a Nadia, dije. Esa va a ser su herencia, ¿no? Pero Dios habló a mi corazón en una noche. Tal vez uno como hombre a veces siente que uno debe tener algo para darle a su familia. Tal vez sobre nosotros haya más una carga en ese sentido, no lo sé porque no soy mujer, solo soy hombre. Y yo batallaba con ese pensamiento de decir, Señor, no reclamo nada de lo que tú me hayas pedido, simple y sencillamente no me siento bien porque pareciera que no tengo nada. Y en esa noche, mientras estaba yo llorando a solas, el Espíritu Santo se presentó en la habitación donde yo estaba y me dijo, tal vez no tengas nada, pero me tienes a mí. Y si me tienes a mí, aunque tú partieras hoy, tu familia nunca se quedará sin nada. Y eso trajo a mi vida una paz. Quitó de mi vida toda preocupación sobre qué les voy a dar o sobre cómo se van a quedar si en algún momento. Quitó de mi vida todo afán por tener cosas. Y trajo a mi vida una paz como yo nunca había experimentado. Y cuando leía este pasaje de la Biblia, dice el versículo final que Jesús le dice que se vaya en paz. Y puedo entender a esta mujer como siendo pecadora y trayendo tantos pensamientos y tantas cosas en su mente, tanto menosprecio por su vida, de repente tiene un encuentro con Jesús o sabe que puede tener un encuentro con Él y lo busca y le da lo mejor y se lleva un tesoro invaluable en su vida, salvación y paz. La paz de saber quién fue el que le dio esa palabra. Entonces dice el versículo 48, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer, vete en paz. Pero fíjate lo que dice el versículo 49, los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Había gente muy importante en la casa de Simón. Estaba Simón, que era un fariseo de la clase gobernante, un senador de la nación. Y había muchos invitados, tal vez de los comerciantes más prósperos, tal vez de los letrados, de los escribas más importantes. Había mucha gente en la casa de Simón, pero ninguno de ellos conocía quién era el que estaba ahí sentado. Por eso es que preguntan, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y una mujer que no tenía posibilidades de nada, conoce quién es Él. El pastor muchas veces nos repite ese versículo de que Dios ha escogido a lo vil y menospreciado para avergonzar, dice, a los sabios, a los que se creen entendidos. Y dice, somos nosotros. Y tal vez alguno se sienta ofendido, pero la verdad es que somos nosotros. Yo nunca fui al primer lugar de nada hasta que conocí a Jesús. Tal vez fui en primer lugar, pero en menosprecio de la gente, hasta que vino Jesús a mi vida y me cambió. No sé si tú llegaste siendo lo más alto, a tu parecer, pero tal vez la gente
Decía, este es de lo peor. Por eso es que somos lo vil y lo menospreciado. De lo que nadie esperaba nada, de eso tomó Dios. Y no es algo que nos deba ofender. Es algo que nos debe de hacer ver cómo ha sido el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo ha sido? Yo les platicaba a los jóvenes que estuvimos en la UAPU que cuando yo era joven, antes de entregarle mi vida a Cristo, yo caminaba de un lado de la banqueta y la gente me veía y se iba al otro. Un líder de jóvenes, cuando ya entregué mi vida a Cristo, tiempo después se acercó conmigo y me dice: Jesús, muchas veces te vi en la calle, pero me daba cosa hablarte de Jesús, me dice. Pues qué mala onda, dije. Me hubiera yo arrepentido antes, tú nunca te atreviste a hablarme. La primera vez que yo compartí la palabra de Dios en una iglesia, yo era un joven que a los 6 meses se le había hecho la invitación para compartir. Una iglesia donde había decenas de jóvenes que tenían años ahí y que nunca les habían hecho la invitación para compartir. Y vi la mirada de los jóvenes cuando yo estaba compartiendo, así como diciendo: ¿y tú quién eres para estar ahí? Si yo he estado años acá. Y el Espíritu Santo me mostró muchos de los pensamientos que había en los jóvenes que me veían. Y yo dentro de mí lo único que le dije: Dios, yo no pedí estar acá, pero si a ti te plació, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. No voy a confiar en mí, porque si confío en mí sé que no puedo, pero voy a confiar en ti, que tú algo viste en mí para estar yo aquí y poder compartir a los que están. Y compartí en esa ocasión. Y me quité de un lado muchas cosas que a veces nos estorban, porque entendí que no somos nosotros las personas, sino que es Dios actuando en nosotros. Y que es un gran privilegio. Entonces, yo te digo, cuando nosotros estamos siendo enseñados, muchas veces hay dolor en nuestro corazón, porque no es agradable muchas veces escuchar una corrección o darnos cuenta que estamos haciendo algo mal. La mayoría de todos nosotros, cuando alguien nos trata de llamar la atención, siempre vamos a poner un pretexto antes de escuchar. Siempre. Y nos pasa a todos, a su servidor y a todos los que están ahí sentados. ¿Por qué llegaste tarde? Es que, y sacas tu pretextote. ¿Por qué no trajiste? ¿Por qué no has acabado? Es que, y sacamos. Aprender duele. Decir: porque se me olvidó, porque lo hice mal, porque me dormí. Y aceptar una corrección que puede venir de parte de Dios puede ser doloroso y vergonzoso. Hay algunas personas que no aceptan la disciplina de una iglesia y por eso se van a otro lugar. No es que alguien los ofendió, no es que los trataron mal, es simple y sencillamente que no aceptaron la disciplina que les fue impuesta. Y su carne se rebeló. Y de ahí salieron muchas cosas. No me tratan bien, aquí no me valoran, allá me van a valorar. Y tal vez sí, en el otro lugar te pongan a hacer otras cosas, pero tú mismo sabes que no te mereces estar ahí porque tu vida no está bien. Y que lo que necesitas es disciplina. Y ya vendrá el tiempo de estar en un lugar donde decimos estar. Pero primero tiene que venir disciplina a mi vida. Yo le agradezco a Dios que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el pastor Fernando se acercó conmigo y me pidió que sirviera con él. Yo no lo conocía, ¿no? Y al principio yo no quería. Siendo honestos, o sea, él se acercó porque yo era informático y sabía algunas cosas de eso de las páginas web. Y es que así sí los veo, porque si no, no los veo. No sé si están durmiendo o no están durmiendo. Y se acercó y me dijo que si podía servir y me acerqué, pero cuando ya lo conocí, miren, el día que yo llegué a la oficina, y lo ha contado muchas veces el pastor,
El día que yo llegué a la oficina donde él estaba como líder, hablando con la gente, yo llegué a una oficina y era un pasillo, estaba en su oficina, pero era un pasillo largo, así como esta parte así. Y todos estaban sentaditos, una banca de un lado y otra así, imagínense así todos, y él allá enfrente. Y la única banca que dejaron libre fue la de mero enfrente. Entonces yo llegué y me dice, siéntate, que sea acá, siéntate, dice. Y ahí me senté. Y que saca una lista de asistencia. Y dice, fulanita de tal, la hora de entrada era a las 8:30 en la iglesia. Fulanita de tal, 8:45. Fulanita de tal, 8:50. Fulanita de tal, 9:35. Fulanita de tal, 9:15. Fulanita de tal, 8:40. ¿No? Y que cierra la libreta. Y ahí conocí a otro Fernando Cruz López totalmente diferente, ungido y lleno de la presencia de Dios, que hacía espantar a cualquier demonio que se le pusiera enfrente. ¿Cómo es posible? Dice, que sean tan mediocres, dice, que no sepan valorar el servicio, dice. Y había cerrado la puerta después de que entré yo, y que abre la puerta de un manotazo. Y al que no le guste la disciplina y me llegue después de las 8:30 de una vez, que se vaya, dice. Pero párate y ya vete, ¿ves? A todos les estaba diciendo. Y todos calladitos, nadie ni se movía. Yo dije, a ver quién se para y se va, dije, ¿no? Nadie se movió. Y les puse una pela como media hora. Y ya se fueron todos y todo. Y me dice, espérate, dice. Y ya que se fueron me dice, discúlpame, dice, que hayas venido y hayas presentado esta vergüenza, dice. Y me dice, ¿tú llegas tarde? No, yo llego temprano, le digo. Yo entendí que era Dios poniéndome a alguien. Miren, yo soy de un hueso duro de roer y necesitaba a alguien con esa disciplina. La pastora Maffer, cuando era más joven, me decía, Paz, dice, usted a nosotros nos hace chistes, nos hace un montón de cosas, pero cuando está con el pastor, parece usted niñito. Dice. Él lo hace como usted quiere. Sí, le digo, porque es mi pastor y porque es mi autoridad. Y por eso he aprendido, hija, le digo. Ah, dice. Y sí, pero muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y Dios quiere enseñarnos algo, pero no somos capaces de recibirlo porque no queremos escuchar. No queremos someternos a la disciplina. Pero más que todo eso es porque no entendemos quién es Jesús. Una vez estaba yo con un joven hablando y él me hacía preguntas. Oiga, ¿y si Dios esto? ¿Por qué pasa esto? Y ya le contestaba. Oiga, ¿y si Dios esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Oiga, ¿y si Dios esto? Porque hay pobres. ¿Y si Dios esto? Porque hay enfermos. ¿No? ¿Y si Dios esto? ¿Por qué está sufriendo ese perrito que está allá? ¿No? Y así estaba, por puras preguntas filosóficas que se sacaban, ¿no? Y por alguna razón le tuve paciencia un rato, ¿no? Y le iba yo contestando. La ausencia de Dios provoca todo este tipo de cosas, hijo. Cuando Dios no está en tu vida, viene enfermedad. Mucha gente ha hecho a un lado a Dios en su vida, por eso hay enfermedad, por eso hay pobreza. Fui un buen maestro, paciente con su alumno, ¿no? Pero como no dejaba de preguntar, ya llegó un momento donde me dijo, oiga, pero ¿y si Dios? Porque Dios es Dios, le digo, y se acabó. Ya. Porque Él si quiere te mata ahorita, le digo. Ya estaba yo también a punto, ¿no? ¿Y sabe qué, iglesia? Dios es Dios. Y se nos olvida. Y a veces queremos cuestionar las decisiones de Dios, pero Dios es Dios. Ahora Dios es justo. Qué bueno. Ahora Dios es bueno. Ahora Dios es misericordioso y lleno de amor. ¡Qué bueno! Y cuando algunas veces nosotros no entendemos por qué Dios toma algunas decisiones o hace algunas cosas, no es que Dios haya cambiado su naturaleza, es que tú no tienes la capacidad de entender la bondad, la misericordia y el amor de Dios y su justicia. Punto. El que está mal eres tú, no está mal Dios. Entonces no olvidamos que Él es Dios.
Y cuando llegamos delante de la presencia de Dios, si lo respetamos y le damos el lugar que Él tiene, entonces recibimos también. Porque es en automático. Yo hablaba con mi hija, la mayor, en estos días, y le compartía un matrimonio hace también, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue. Y le decía que yo le daba un consejo a mi hija Nadia. Le decía: mira, hija, le digo, tú ya estás grande, veo que llegas a la casa, a veces no haces nada, le digo. Y a veces vamos de tus abuelos, le digo, y llegas y prendes la tele y quieres ver la tele, le digo. Y estás errando totalmente, le dije. Es muy diferente, le digo, si tú llegas y le das un beso a tu abuelita y le dices: abuelita, ¿cómo estás? Te extrañé, te amo, abuelita, y le das un abrazo. Y te fijas en el fregadero a ver si no hay trastes sucios, y si los ves, los lavas. Y te fijas en la mesa si no está desacomodado y lo acomodas. Y le digo: tu abuelito y tu abuelita, ya sus hijos ya crecieron, una es mi esposa, la mantengo yo, ya no la mantienen ellos. Y otro es mi cuñado, que también ya tiene su vida. Y le digo: ellos son jubilados, tienen todo su dinero. Y si tú los honras, le digo, ellos van a estar un día en el súper y van a ver algo y van a decir: ay, para mi nietecita, porque es tan amorosa, la amo tanto. Van a estar un día en la tienda o en la zapatería y van a decir: ay, ella es 5, ¿no? Talla 5, se los llevo, ¿no? Le digo: no vas a tener necesidad de pedirles nada, porque tu propia actitud va a propiciar que ellos te den. No vas a tener que decirles: abuelita, por favor, mira, mi papá no me ha comprado zapatos, ¿me compras unos? No vas a tener que decir. Simple y sencillamente, si tu actitud fuera diferente, otra cosa sería. Ahora le dije: ¿por qué te estoy dando este consejo, hija? ¿Porque somos convenencieros? No. ¿Porque queremos ver qué le sacamos a los abuelitos? No. Porque hay una ley, es la ley de honra. Tú honras y esa persona también te va a honrar a ti. Tú honras a Dios y Dios te honra. Tú honras a una autoridad en el lugar y esa persona también te va a honrar. Tú honras a alguien y esa persona también te va a honrar. Entonces le dije: tú decides qué vida quieres. Una vida donde todo el mundo diga: ahí viene ese cuate, ya ni lo quiero ver. O una vida donde todos estés esperando que llegues y te estén esperando con los brazos abiertos. Pero va a depender de ti. No va a depender de si eres muy bueno para contar chistes o hablar bien. Va a depender de tu actitud. Mateo 6:33. Y con esto termino. Mateo 6:33 dice: más bien, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Termino con esto porque sé que muchos conocen este versículo, pero en realidad no lo conocen o no lo conocemos como hoy Dios quiere revelarnos a nuestra vida. Todo lo que yo te platiqué ahorita va en función de que podamos conocer este versículo. Que hoy cuando nos vayamos con un discernimiento de qué es lo que Dios quiere hablarnos cuando nos está hablando acá. Todos decimos este versículo o hablamos de este versículo. Muchas veces nos lo repetimos entre nosotros. Pero este versículo tiene que ver con la actitud de una mujer enseñándole a una persona con un corazón duro. Y yo te decía hace rato, la historia no se centra en la mujer, la historia se centra en la persona del corazón duro. Esa mujer se fue con algo, se fue con su salvación y se fue en paz. Pero Jesús estaba ahí a causa de Simón. De hecho, ¿sabes qué decía una persona que compartía también acerca de esto? Que fue por causa de Simón que Dios movió todo para que esa mujer estuviera en ese lugar.
esa mujer iba a recibir su salvación y su paz porque tenía a Jesús en el lugar donde lo tenía que tener. Y hubiera sido ahí o hubiera sido en cualquier otro lugar donde se hubiera dado esa historia. Pero a causa de Simón y su dureza de corazón, por amor a él, Jesús hace esto. Ya no nos dice más la Biblia acerca de Simón, si aprendió la lección o no. Pero hoy aquí hay muchos Simones. En la presencia de Dios ha estado y la han tomado como si nada. Que Él mismo ha bajado aquí y a veces ha tratado de tocar, pero tu vasija está tan llena de tantas cosas que cuando Él quiere derramar sobre ti, ya no hay lugar, ya no hay espacio. Porque estás lleno de preocupaciones, porque estás centrado en ti mismo, porque solamente piensas qué vas a recibir, pero no piensas qué vas a dar. Y no te das cuenta que el estar pensando tanto en ti, te ha estado robando precisamente lo que has estado buscando. Todo por lo que te afanas y lo que te esfuerzas, y se ha convertido a veces en un círculo vicioso en nuestra vida. Pero hoy en esta noche, a mí Jesús está en este lugar. Y por causa de ti, de tu dureza de corazón, de nuestra dureza de corazón, Él está aquí en este lugar. Y si escuchaste y recibiste la lección, si dices, ya voy a dejar de centrarme en mí mismo y voy a darle al lugar que le corresponde a Jesús en mi vida, entonces tú vas a salir de aquí con algo y vas a entender este versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice, no vas a tener que pedir nada, ¿sabes? Siempre sencillamente van a empezar a llegar, porque reconociste, porque en la presencia de Dios fuiste a sus pies y derramaste lo mejor de ti, y tomaste tus cabellos y los enjuagaste y lo abrazaste y le dijiste Jesús, y besaste sus pies, tal vez con un pensamiento en tu corazón: ni siquiera merezco besar tus mejillas, Dios, tal vez solo tus pies, pero con eso me basta para salir diferente de este lugar. Cierra tus ojos donde estás. Y si tú eres una persona que hoy en esta noche identifica y dice: sabes que ha habido dureza de mi corazón, Dios, sabes, a veces solo me he centrado en mí, quiero que te pongas de pie hoy y vamos a hacer una oración. Algo que rompa los cielos sobre tu vida, algo que traiga un cambio, algo que te haga ver que la presencia de Dios no es común, que Él no es una persona común, que Jesús es Dios y que merece lo mejor de ti. Y ahí donde estás en tu lugar, en una actitud simbólica, levanta tus manos y dile: Dios, me rindo a ti, Señor, y te entrego lo mejor. Dile con tus propias palabras: yo quiero ser como esa mujer, Dios. Yo soy ese Simón que tenía una dureza de su corazón, pero ahora que me has dado el ejemplo, yo quiero ser como esa mujer, Dios. Yo quiero ser como esa mujer que sepa reconocer en ti, que sepa reconocer tu presencia. Háblale. Háblale. Y dile: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey y mi Señor. Tú eres. Ya no tengo nada de qué preocuparme, Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Yo ya no tengo nada más en qué pensar, Dios. Yo sé que todas las cosas vendrán a su